Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un tema más aquí en Centro Psicoemocional Esperanza. El día de hoy traemos un tema, me parece demasiado importante, porque ahorita en la actualidad, bueno, vamos observando a los chicos, a los niños, a los adolescentes y nos preguntamos, ay, ¿por qué se comporta de esa manera? ¿No? ¿O de dónde sacó eso? Y creemos que solamente los chicos, pues, adoptan lo que biológicamente podemos heredarle, pero no es así. El ser humano en sí aprende mucho más de lo que observa, de aquel modelo o de aquel aprendizaje vicario que existe cuando hay unos tutores, ¿no? En este caso, pues los padres, tal vez en otros, aquellos adultos que figuren como autoridad. Entonces, los jóvenes, los niños, los adolescentes aprenden un 90% más sobre aquello que observan del modelo que de lo que realmente podemos pedirle que hagan o pedirle que se comporten o exigirles. Aprenden más de lo que se observa. Entonces, hagamos esta pregunta: si eres papá, si eres mamá, si figuras como autoridad o como ejemplo, como guía para unos niños, para unos adolescentes, tu conducta realmente es la adecuada y es la que quieres que tu hijo tome. Lo que haces es realmente lo que quieres que haga tu hijo. ¿Te comportas como ese ideal de hijo que quieres? Y si la respuesta es no, pues ahí es donde estamos equivocados. Si yo no quiero que mi hijo se comporte como yo lo hago, entonces ¿cuál es el ejemplo que le estoy dando? ¿Cierto? Servimos como modelo para nuestros hijos. Entonces primero tendría que corregir en mí tal vez algunos valores, algunas conductas, ¿verdad? No puedo decirle a mi hijo, oye, no mientas, cuando mi hijo observa que tal vez entre mi esposa y yo tenemos discusiones muy frecuentes porque estoy mintiendo, porque estoy evadiendo. No le puedo exigir a mi hijo que sea responsable, tal vez en el cuidado de su habitación, si mi hijo está observando que dentro de la relación de pareja, pues tampoco existe una responsabilidad como adultos. Entonces, ¿qué ejemplo estoy dando yo como padre o como madre de familia a mis hijos? Y el tema del día de hoy es: los hijos observan paternidad consciente. Vamos a avanzar. Y lo que pasa es que en este momento, en la gran mayoría de los adultos, por no decir todos, trabajen o no trabajen aún, aquellas mamás que se quedan en el hogar para atender la casa, para atender los hijos, la gran mayoría vivimos a prisa, vivimos corriendo, vivimos queriendo extender el día para poder hacer todo lo que tenemos que hacer para cumplir nuestro trabajo, para equilibrar ese tiempo entre mi trabajo, entre mi casa, entre mi vida personal, entre mis amigos o mi familia de origen. Entonces, a veces no hay manera de que ese tiempo o ese día pueda alcanzarnos y vamos deprisa queriendo abarcar todas esas áreas y nos perdemos de algo muy importante, o lo más importante, que son pues nuestros pequeños, ¿no? Aquellos niños que siempre están ahí siguiendo los pasos de sus padres. Entonces, dice, la crianza consciente se presenta como una forma de educar, pero está basada principalmente en la presencia de mamá y de papá, el respeto hacia cada uno de nuestros hijos y también la empatía hacia ellos. No es solamente, sí, es que yo soy tu padre porque te mantengo, porque te pago la escuela, porque te compro zapatos. Claro que no. La paternidad consciente va mucho más allá de solamente pagar las necesidades básicas de nuestros hijos. Es presencia, es respeto, es empatía, es acompañamiento. Entonces, donde los padres se miran a sí mismos, controlan sus reacciones emocionales y se conectan con aquellas necesidades de los hijos, en lugar de actuar como piloto automático, ya llegué, ya me voy, ya te llevo, ya te traigo, ya te pago y y no existe realmente una conexión con los hijos. Y si creen que realmente
conocen a sus hijos. Bueno, hay muchas preguntas que nosotros hacemos en terapia a los papás, por ejemplo, para conocer qué tanto realmente están conectados con sus hijos. Cuando yo les pregunto a los papás, ¿quién es la mejor amiga de Lucía? Un ejemplo. La mejor amiga. Me dan un nombre. Claro que esto se compara cuando yo ya veo al adolescente o al niño que hacemos las mismas preguntas y nos damos cuenta si realmente papá conoce o conecta con ese menor, ¿no? ¿Cuál es la música preferida de tu hijo? No, pues no sé. ¿Cuál es la película, la serie que actualmente está viendo? No sabemos. No sabemos dónde está nuestro hijo, qué está viendo, con quién está viendo. Y en la actualidad ahorita, ¿cuántos jóvenes aquí en Culiacán pues se han visto afectados, ¿verdad? Por muchas razones, principalmente por la violencia, porque tal vez están con compañías que hasta los padres desconocen quiénes son, qué hacen, ¿verdad? Y precisamente ahí es donde nuestros hijos están involucrados. No conocemos quiénes acompañan a nuestros hijos. Y a veces el modelo que tenemos como padre o madre, ¿verdad? A veces también el amigo también sirve como modelo. Entonces hay que ser más firmes y hay que estar conectados realmente, conscientes, ¿verdad? La paternidad consciente, nos dice el tema, estar presente, estar conectado realmente con nuestros hijos. No nada más funcionar como el proveedor y tan. Avanzamos, por favor. Dice, en este sentido, ser padre es una tarea que yo creo que no es la misma ser padre o haber sido padre en los años 60, 70 que en la actualidad. Hay muchos moldes que se han roto. Si hacemos una comparación con los años 70, 60, los adultos en esa época pueden decir, y además lo dicen, en mis tiempos, la frasecita esa que los chicos repiten como burla, ¿no? En mis tiempos las cosas no eran así. La educación era totalmente diferente, la crianza era totalmente diferente y se han roto muchos moldes de ahí para acá. Y esto puede ir cambiando, pero también en la actualidad, bueno, el exceso de actividades de los adultos, pues ha hecho también que se genere una desconexión con estos niños, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que prestar mucha atención. Yo sé que no es la misma la paternidad o el tipo de crianza que fue hace mucho tiempo que tuvimos, tal vez yo, con la educación o la crianza que yo le estoy dando a mis hijos ahorita. Y eso va a cambiar. Y mis hijos también ahorita están filtrando esa manera de criar. Y en algún momento, ¿verdad? Ellos van a decir, ok, esto a mí no me sirvió. Tal vez mamá creyó que era útil al criarme, pero esto no me funcionó. Esto lo voy a quitar. ¿Verdad? Eso se llama resiliencia. Lo voy a quitar y no lo voy a dar a mis hijos. No lo voy a repetir. Entonces van a ir cambiando esos moldes. Solamente hay que identificar, hay que filtrar. Nosotros como adultos también debemos de filtrar qué tuve, cómo me trataron, cómo fue la crianza que me dieron, perdón. ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Qué aportó y qué no aportó? Entonces de ahí para acá, cortar y hacerlo totalmente diferente. Pero si yo solamente repito ese tipo de crianza que me dieron, tal vez me aventaban con la escoba o me pegaban con el cable o me castigaban arriba de las piedritas, ¿verdad? O me dejaban sin cenar, que ahorita en la actualidad, bueno, ese tipo de castigos que realmente nuestro hijo no necesita ningún castigo. Ningún niño necesita ser castigado. Yo no entiendo por qué todavía en la actualidad existen padres que dicen, es que lo voy a castigar. Hay consecuencias. Todos los actos, todas las decisiones, toda conducta va a tener una consecuencia natural para nuestros hijos. Y ahí es donde debemos enseñarle que su decisión va a traer una consecuencia. Pero mi hijo no necesita un castigo. Y mucho menos necesita un castigo donde se ponga en riesgo tal vez la vida o la dignidad de estos pequeños. Me ha tocado ver algunas noticias donde los castigos son
de verdad severos. No entiendo cómo estos padres pueden repetirlo si lo vivieron, lo sufrieron, ¿verdad? Entonces siguen cargando con esa herida, pero lo siguen aplicando. Y yo les hago una pregunta a estos padres: ¿te sirvió de algo? ¿Te ayudó a crecer como ser humano? ¿Llegaste a la edad adulta de una forma sana? No. Yo sé que la respuesta es no. Entonces, ¿por qué repetir esos mismos patrones? Avanzamos. Existen diferentes tipos de crianza, ¿verdad? Una de las principales es el estilo de crianza autoritario. ¿Cuál es este estilo? Bueno, donde los padres imponen reglas, normas, y deben de acatarse. ¿Por qué? Porque sí. No hay un diálogo entre el hijo y el padre. No existe a ver, explícame por qué, yo te entiendo que esa. No, la regla es esta y esta regla se debe de cumplir, porque si no, entonces ahí existen algunas frases para este estilo de crianza que dice, por ejemplo, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque yo mando, porque yo soy tu madre y porque yo soy tu padre. No hay un diálogo en esta crianza. Otra frase: lo que hiciste está mal, o lo que haces está mal. ¿Por qué? Porque sí. Esas son las respuestas de una madre, de un padre que está implementando el estilo de crianza autoritario. Y la otra frase: si no me obedeces, te quedarás sin jugar. Los padres en este estilo de crianza no suelen explicar por qué debe de hacerse de este modo. No hay una respuesta, sino realmente una justificación de sí. ¿Por qué? Porque yo quiero, porque yo mando, porque así debe de ser, porque así está bien, ¿verdad? O no lo hagas porque así está mal. Entonces, ¿qué pasa con este chico? Pues ni siquiera entiende por qué debe de ser así, pero pues así lo dijo mamá y así lo dijo papá. Entonces, tengo que obedecer. Yo tengo que obedecer. ¿Por qué? Porque ella me manda, ¿verdad? Entonces, no somos padres con hijos que solamente obedezcan. ¿Qué aportamos entonces a un niño que solamente va a obedecer? Que no va a tener criterio, que no va a pensar, que no va a analizar, que no va a estructurar absolutamente nada, que no va a tomar decisiones, que no va a poner en una balanza lo que está pasando en su vida y poder guiarse, sino simplemente obedecer. Siempre va a esperar la instrucción de otra persona. Imagínense a ese niño, ya adulto en un trabajo. Pues solamente va a esperar indicaciones. No va a haber iniciativa ni responsabilidad, ni mucho menos poder solucionar, ¿verdad?, algún conflicto. Espera que otros lo hagan por él. Dice, regresamos un poquito. Dice, no lleva a cabo un diálogo, discusión o diferencia de opinión con el menor y suele imponer el criterio del cuidador. O sea, no te atrevas a preguntarme por qué, o por qué sí o por qué no. Así como lo digo yo, así debe de ser. Ese es el estilo de crianza autoritario. El siguiente estilo de crianza es el democrático, si no me equivoco. Ok. En este estilo, los padres, entonces ya es totalmente diferente. El padre ya se acerca con el niño, ya existe una conexión con este niño, ya hay un interés por lo que mi hijo quiere, por lo que mi hijo piensa, por lo que mi hijo desea. Entonces me acerco y pregunto. Yo no sé si se alcanza a notar la imagen, pero vean cómo el padre, la madre, cómo baja, porque es una técnica que se implementa mucho en el momento de criar para aquellos padres que en algún momento han acudido a terapia o algún taller sobre esto. El bajarnos al nivel de nuestros hijos, eso abre paso a que nuestros hijos puedan sentirse en confianza y seguros, ¿verdad? Sin tener que siempre voltear hacia arriba, sino cuando tú te bajas a ese nivel y lo ves a los ojos, a ese padre, ¿verdad? No estás dejando de ser su mamá, no estás dejando de ser su padre, sino te estás acercando a él, estás entrando a este mundo. Y ahí es donde se puede dar mucho más fácil esa conexión con los hijos. Por ejemplo, son padres y madres que establecen normas y límites. En la crianza democrática aquí no es que no existan reglas.
Claro que por supuesto que existen. Existen normas, existen reglas, ¿verdad? Y también pueden existir consecuencias. No existen castigos, existen consecuencias. Pero aquí sí existe un diálogo con los hijos. Ok, ¿quieres hacer esto? Te explicas. Si haces esto, puede pasar esto o puede resultar aquello. Y el niño aprende a tomar una decisión. Entonces, por ejemplo, si el niño no cumplió con lo que debió cumplir, ok, anteriormente se establecen reglas, ¿verdad? Normas, y el niño ya debe ser consciente de que eso que hizo, que no hizo, pues va a traer una consecuencia. Entonces, si le recuerdas que establecimos unas normas y tú ya faltaste a esta, la consecuencia, pues ya sabemos que va a ser tal, ¿no? Se fue la nieve, la ida al cine, qué sé yo. En cada hogar es totalmente diferente. Por ejemplo, dice hacerle ver su responsabilidad razonando con él, explicando. Si a nuestros hijos les damos responsabilidades en sus cosas, en su cuarto, en su ropita, en su escuela, en sus tareas, por ejemplo, hacerle ver que el niño pueda razonar. Si no existe una responsabilidad, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a causar la falta que cometió? Otro punto es buscar soluciones a los problemas familiares en lugar de castigar. Ok, podemos, si el niño tomó una mala decisión y algo sucedió, bueno, hay que explicarle por qué pasó. Y tal vez se puede dialogar, si hubieses tomado esta otra decisión, no hubiese pasado esto, ¿verdad? Te hubieras evitado esto. Es parte de la autonomía de los chicos, es parte del crecimiento y del desarrollo de nuestros hijos. Enseñarle algo útil y no solamente a ser obedientes, sino que puedan ellos razonar. Y hay muchos padres que se molestan cuando sus hijos empiezan a cuestionar o cuando sus hijos empiezan a responder. Y yo me pregunto y les pregunto a ellos, ¿cuál es el problema de que el hijo ahora empiece a cuestionar aquel mandato que das como padre? Y ojo aquí, no es que esté mal y no es que esté bien, pero más, nosotros lo vemos como un paso de crecimiento a los jóvenes cuando ven algo injusto y de repente dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué yo? ¿O por qué no aquel? ¿O yo ya lo hice? ¿O ya lo había dado? ¿O ya lo había cumplido? ¿Por qué yo? Hay que explicar, entonces, como padre, como madre, ¿por qué? ¿Verdad? No es solamente dar la respuesta porque sí, porque quiero. No, cuando los chicos empiezan a cuestionar, entonces ya están identificando que tal vez haya normas o haya conductas que son un poco injustas. Esto cuando existen dentro del mismo núcleo, a lo mejor 2 o 3 o 5 hijos, y que a veces la cosa no es totalmente pareja, ¿no? Y que solamente se agarra uno para que haga todos los deberes del hogar. Bueno, en algún punto, si ese chico dice, oye, ¿por qué yo y los demás no? Y el padre se asusta porque no, es un contestón, no me respeta. Para nosotros los psicólogos, para nosotros es algo importantísimo que ya está él observando que hay una injusticia aquí, que la situación no es pareja. Entonces, lo que algunos padres ven como hijos contestones o de que todo cuestionan, para nosotros es totalmente diferente, ¿no? Y hay que verlo así. Qué bueno que tu hijo, les digo yo, qué bueno que tu hijo empieza a cuestionar. Qué bueno que tu hijo empieza a darse cuenta que no se lo está tratando de la misma manera, de que hay algo injusto, ¿verdad? Porque eso también les va a dar paso a que allá afuera también empiecen a notarlo y también empiecen a cuestionarlo o a establecer límites o a defenderse. Entonces, para nosotros es algo buenísimo. Según la investigación actual, nos dice que podemos decir que este estilo de crianza, comparado con los otros dos, que ahorita nos falta uno, es el más apropiado dentro del hogar, ¿no? El estilo democrático, donde existe una conexión con nuestros hijos, una empatía, un respeto, un interés por lo que siente, lo que quiere, lo que desea, ¿verdad? Donde hay un acompañamiento, donde hay un diálogo, donde existen reglas, donde existen normas, pero también existen consecuencias
¿verdad? Naturales de cada decisión o de cada acto. El siguiente estilo de crianza es el estilo de crianza permisivo. Ahí detrás. Ajá, ahí está. Dice, estos padres o madres establecen un bajo control sobre el comportamiento de los hijos. ¿Qué quiere decir? Es como un tipo de crianza negligente, donde no hay el cuidado necesario, ¿verdad? O el que requiere nuestro hijo, o donde podemos decir sí a todo, sin importar si mi hijo está actuando bien o bien me refiero a lo que un niño debe de ser, ¿no? Aquellas conductas apropiadas para cierta edad. A eso me refiero con bien. Entonces, estos padres pueden establecer tal vez una norma. ¿Sabes qué? Si terminas tu tarea, te voy a llevar al cine. Pero resulta que el niño, pues no terminó la tarea. Y aún así se salta esa consecuencia o esa norma, ¿no? Y al final de cuentas sí lo llevan al cine. Entonces, imagínense, ¿qué observa este niño? Puede haber una regla, pero no hay una consecuencia. Aunque se me haya dicho, ¿verdad? Al final de cuentas, pues me escapé de ella, ¿no? Y ahí vemos adultos, entonces, actuando en contra de la ley en nuestros tiempos. No pasa nada, no hay una consecuencia. Nadie me va a castigar. Nos dice que las normas que se establecen no son claras y pueden cambiarse según el deseo, ya sea de los padres, el humor o la situación que exista. Esto puede ser cambiante, ¿verdad? Esto puede generar muchísima confusión en los niños y en las niñas, ya que llegan a conocer en qué momentos pertinentes podrían entonces comportarse de un modo o de otro. Entonces los chicos se confunden y no saben cómo deben de actuar. ¿Cumpliré o no cumpliré? Ay, no tengo ganas de cumplir, entonces al cabo no pasa nada. Ahorita voy a dar un cariñito a mi mamá y se le olvida. Y me compra lo que me prometió. ¿Cierto? Dice algunas frases o algunos ejemplos de padres o madres dicen, cuando termine la tarea podrás jugar. Si apruebas la asignatura, entonces vas a tener un premio. Imagínense que un niño requiere un premio o necesita cumplir con la tarea para jugar. A veces hay estas consecuencias o estos castigos que se le dan que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Un niño requiere de juego. Un niño requiere de tiempo para divertirse. ¿Por qué? Porque es parte del desarrollo de nuestros hijos. En el juego, nuestros hijos desarrollan cognitivamente. Entonces, si apruebas la asignatura, podrás tener un premio. O sea que si mi hijo no aprueba la asignatura, jamás será digno de tener un premio de mamá o de papá. Por supuesto, mi hijo no merece por la conducta que tenga o por la calificación que tenga. Mi hijo merece por ser mi hijo, porque lo quiero como parte de mí, no por su conducta. No tiene absolutamente nada que ver. Pero finalmente, si no se cumple con la responsabilidad, puede también que tenga el premio o también que salga a jugar. ¿Por qué? Porque se pasa por alto entonces aquella norma o aquella regla que se había establecido. Esto es algo muy particular de este estilo de crianza permisiva, donde se permite todo, ¿no? Por esta parte se aprende que no es necesario entonces esforzarme para conseguir alguna recompensa. Avanzamos, por favor. Entonces, cuando nuestros hijos, si yo me baso en estos tres tipos de crianza, no vamos a ver a los niños, vamos a observar a los padres de democrático, permisiva y autoritario. ¿Cómo son estos padres? Bueno, entonces yo al autoritario los veo como unas personas totalmente cuadradas, ¿no? Unos padres totalmente cuadrados, rectos, obedientes, sin una conexión con los hijos, sin ningún interés por los hijos, lo que piensa, lo que desea. En los padres democráticos ahí se marca un poquito más este acercamiento, pero en los permisivos a lo mejor la negligencia, la falta de interés, ¿verdad? Hacia los hijos.
pero también se pueden observar otras conductas. Dice, cuando los hijos crecen observando malas conductas de los padres o de aquellas personas que puedan figurar como autoridad o la falta de aquellos valores dentro de nuestro hogar, entonces nuestros hijos van a aprender a través del modelamiento, del aprendizaje vicario, a comportarse de la misma manera. ¿Por qué? Porque así lo vieron. ¿Por qué? Porque quien se supone que me da el ejemplo está actuando así. Eso quiere decir que yo también puedo hacerlo. Entonces vienen, los niños observan tal vez mentiras porque le mientes a tu esposa o porque tu esposa te miente a ti. O porque, un ejemplo, llegó el cobrador y le decimos a nuestro niño, dile que no está. Es una mentira. Mi hijo está aprendiendo que tengo que evadir una responsabilidad como adulto, tal vez en alguna deuda, a mentir de que no estoy, ¿verdad? Entonces, por muy simple que lo veamos como adultos, la verdad está dejando una enseñanza a nuestros hijos y un aprendizaje que no les va a funcionar ni les va a colaborar absolutamente nada en la edad adulta. Mentiras, fraude, gritos, insultos, y el niño aprende a comunicarse a gritos, insultando, intimidando, tal vez golpeando a otra persona. ¿Qué es lo que está observando tu hijo en tu hogar? La falta de respeto, a las normas, ¿verdad? Si yo voy al súper y a escondidas, ya tomé una uva, una fresa, me la comí, mi hijo me está viendo. ¿Tú crees que tu hijo va a repetir esa conducta? Sí la va a repetir. Lo va a hacer porque papá, porque mamá lo hace, ¿verdad? Porque es fácil, porque no pasa nada, porque así me lo están enseñando. Entonces, hablar mal de las demás personas, si en casa nos reunimos o en las familias que se reúnen a hablar del que no está presente, porque así es, no se habla del que está presente, se habla del que no está. Entonces, y si mi hijo está siempre en medio de esa conversación, escuchando cómo la tía y la prima, la comadre y la abuela y la nieta están hablando de alguien que no está y que en otro momento, imagínense, esta persona que no está llega y todo, ¿verdad? Todo bien. Imagínense la confusión para estos niños. O sea, es válido entonces acabarme a otra persona en su ausencia. La irresponsabilidad y la falta de compromiso. Esas pueden ser algunas conductas, ¿verdad? Que nuestros hijos pueden observar y que van a influenciar muchísimo en su edad adulta. Sin tomar en cuenta el alcohol, el tabaco, las drogas y otro tipo de situaciones, ¿no? La infidelidad y todo eso. Avanzamos, por favor. ¿Cuáles son aquellas recomendaciones que podrían favorecernos en la crianza democrática o aquella crianza consciente? Porque a la crianza democrática le llamamos crianza consciente. Uno de los principales puntos es regular nuestras propias emociones, no la de nuestros hijos. No queremos primero que nuestros hijos aprendan, pero tú, padre, tú, madre, ¿realmente sabes regular tus emociones? Porque si quieres enseñarle a tus hijos, aprende tú primero. Porque tú eres el modelo de ellos. Entonces, ¿cómo regulamos aquellas emociones? Sabe tu pasado. Identifica qué es lo que está doliendo. Identifica cómo te criaron a ti para no repetir aquellos patrones, ya sean gritos, ya sean golpes, ya sean castigos, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste tú? ¿Qué recuerdas de eso? Que en muchos casos esto queda bloqueado. Pero si lo recuerdas y eres consciente del daño que generó lo que sucedió en tu infancia, no lo repitas. Es el momento entonces de cortar el hilo. Detecta tus alarmas. Nota, o hay que ser muy consciente de aquel momento en el que pues, nuestro cuerpo se altera. ¿Cómo? Tal vez empiezo a temblar, me agito, me pongo tenso, ¿verdad? Tal vez al recordar ciertas situaciones. Nota cuando se acelera tu corazón o se tensa tu cuerpo antes de explotar, antes de que llegue esa ira que no has podido manejar, tal vez respondes de una forma impulsiva. Yo creo que ahí empieza a detectarlo y empieza a poner una pausa.
Y yo sé que tal vez este sea un punto o una parte muy difícil y que después decimos, hijo, es que no pensé, es que reaccioné sin hacer la pausa y ya después me di cuenta de lo que le dije a mi hijo. O ya después reaccioné, pues ya le había pegado, ¿verdad? Entonces, hacer una pausa ahí. El siguiente punto es precisamente haz una pausa. Si estás por perder el control, ¿qué debemos de hacer? Respirar. Tal vez sea preciso entonces alejarme un poquito, ¿verdad? Si no logro contenerme o arreglar la situación o calmarme, retírate un poco, ya que te sientas mucho mejor para solucionar y no para empeorar, entonces regresas. Nos dice, si estás por perder el control, respira hondo antes de hablarle a tu hijo. El siguiente punto es prioriza la conexión antes que la corrección. Primero queremos rápido corregir a nuestros hijos, pero el primer paso entonces sería en este punto, conectar con ellos. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué le dijiste esto a tu maestra? ¿Por qué reaccionaste de esta forma? Conectar, saber qué llevó a mi hijo a responder o actuar de esa manera, si estamos hablando de alguna conducta. Y el primer paso para lograr este punto es la escucha activa. Acércate, escucha con atención, que es aquello que tu hijo te comparte. Siguiente punto es valida lo que siente. En muchos casos, me comparten los jóvenes, es que no le digo a mi mamá porque todavía no termino de decirle cuando ya me está regañando. Tu hijo te cuenta para que también lo conozcas, para compartir su día, no para que corrijas todo lo que él pudo hacer. Deja, espera. Yo sé que como padre nos quedamos de repente así, ¿por qué contestó eso? Espera, ya que él termine entonces de platicar, oye, hija, ¿y por qué contestaste así? ¿No te parece que fue irrespetuoso? ¿O cómo estabas? ¿Cómo te sentías? Entonces, ya ahí entonces podemos, después de que nos platique, de entender toda la situación, ¿verdad? Entonces ya podemos seguir el diálogo, no corregir, sino más bien que él ponga o haga una autorreflexión sobre lo sucedido. El siguiente punto es apaña en la tormenta. Quédate ahí si tu hijo está llorando, si tu hijo está triste. No te vayas. No te vayas, no lo dejes solo. Quédate presente, acompáñalo. Y si tú también estás molesto, aún así, si el problema ya se generó, aún así, quédate ahí con él. A veces se puede generar, y más en estas frases donde, hijo, te pegué, te castigué o te pegué, te golpeé, la verdad porque te quiero. No. No se golpea y no se lastima a quien se quiere. No, entonces no usemos este tipo de... No te quedes junto a tu hijo a decir estas frases. Quédate nada más acompañada. Porque ese tipo de frases entonces hace que los chicos consideren que el amor debe de lastimar, ¿verdad? Y que es necesario el maltrato o la falta de respeto para demostrar amor. O lo justificamos. Entonces nuestros hijos también aprenden esto. Entonces no usemos estas frases, por favor. Siguiente punto. Pon límites claros, firmes y afectuosos. Pueden ser pocos y totalmente claros. Establece reglas sencillas que se puedan hacer en casa y que no se olviden fácilmente, ¿verdad? Sé constante. Estas reglas no se cumplen ahorita y mañana no, ¿verdad? O se nos olvidó, o esta vez te la dejo pasar. Ay, hazlo mañana. No. Hay que ser constantes, hay que ser firmes, que sean totalmente claros. Y usa consecuencias, siempre hay una consecuencia. Cambia los castigos por soluciones que sean lógicas, que enseñen a reparar realmente el daño hecho. Soluciones de consecuencias, no castigos. ¿Ok? Siguiente punto. El cuarto es fomenta la autonomía y la motivación interna. Primero,
da opiniones, permite que elija pues cosas sencillas. Por ejemplo, ¿qué te quieres poner? ¿Qué te gustaría comer? ¿A dónde quieres ir hoy? Tomarlo en cuenta, porque también nuestros hijos necesitan sentirse parte de, y no nada más que vienen detrás de nosotros siguiéndonos como burritos, no. Hoy es fin de semana, es domingo, la familia sale a comer, hoy te toca decidir a ti. Y todos vamos a ir contentos. Y al siguiente fin de semana le toca decidir el otro. Y todos vamos a ir contentos y vamos a aceptar a donde quiera ir o qué es lo que vamos a comer. Yo a veces en casa, yo tengo 3 hijos, les pregunto, ¿qué quieres comer tú? Cuando voy a hacer la lista del súper, ¿qué te gustaría comer? Un día a la semana le preparo lo que a ella o a él le apetece comer, ¿verdad? Ya cuando es fin de semana, a ver, ¿qué opina? ¿Qué opina? ¿Quién vota por sushi? ¿Quién vota por hamburguesas? Y el que gana. Ahí levantaban la mano. Entonces, alienta el esfuerzo. Dice, en vez de decirle, eres el más inteligente, vi que te esforzaste demasiado o mucho en este dibujo. Porque también esas frases de, eres el más inteligente realmente, pues sí, suena muy bonito, ¿no? Suena muy padre. Pero y cuando suceda, el niño se inteligente, soy el más inteligente del mundo. Y que en la escuela sucede algo y alguien salió mucho más arriba o un poquito más arriba de este niño, entonces entra en un momento de frustración porque ¿qué no se supone que yo era el más inteligente? Si mi mamá me lo dice y yo me lo había creído en absoluto, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo puede existir otro niño más inteligente que yo? Entonces el esfuerzo, valorar el esfuerzo, es el punto clave. Y permite el error, deja que se equivoque y que ayude a pensar en cómo poder solucionarlo. Todos nos equivocamos, no existe adulto perfecto, que se supone que el adulto pues ya pasó, ¿verdad? Ya aprendió a lo largo de su vida. Entonces, por supuesto que nuestros jóvenes y nuestros niños también van a cometer errores, pero el error nos permite ver qué es lo que no es permitido o cuál es el camino que no debo de tomar, cuál es la peor decisión. Nos abre paso a otras opciones cuando se va aprendiendo de ese error. El error no es tan malo, al contrario, ya nos dijo por dónde no, lo que es o cuál es el camino que no debo de tomar. Adelante. Y el quinto, de este tiempo de calidad exclusivo, principalmente sin pantallas. No ese tiempo de calidad que ahora se quieren dar los jóvenes con los padres, que si vas a un restaurante, y si no me crees, ve a un restaurante ahorita y pon atención en las mesas, ¿verdad? La mayoría de las mesas sí está toda la familia reunida, parece que es un día familiar y parece que la convivencia es, pero no, todos están en su teléfono. Todos están hablando tal vez con otras personas, pero no están hablando con los que tienen ahí cerca. Están conversando con otras, pero no con las que están ahí. Pero cuando están con aquellas, están conversando con otras, ¿verdad? Porque ya hay un exceso, ¿verdad? En la tecnología. Sigue tu juego, deja que el niño guíe la actividad y adáptate a este mundo imaginario. Eso cuando los niños son mucho más pequeños. No me quieras enseñar a jugar. Juega con tu hijo. Juega así como él quiere jugar. Claro que podemos mostrarle otras formas de usar tal vez unos cubos o cómo se debe formar el rompecabezas, ¿verdad? Pero también hay que dejar que ellos nos muestren a nosotros otras formas o cómo lo hacen. Rutinas claras, mantén horarios fijos para comer, para dormir, para jugar o por algunas responsabilidades también dentro del hogar. Esto da mucha seguridad emocional a los niños. ¿Avanzamos? Y aquí tenemos algunas consecuencias, ¿verdad? Según el tipo de crianza, de los 3 tipos de crianza que tuvimos, ¿qué consecuencias pueden traer, ya sea en la niñez o en la edad adulta? Mira, y para no hacerlo tan largo, por ejemplo, cuando existen conductas que el niño observa y replica de los padres,
Ok, en la niñez, retraso del desarrollo, por ejemplo, aislamiento emocional, trastorno de apego, por decir alguna, baja autoestima, el miedo, la ansiedad, la agresividad o, en su caso, la sumisión, que es el lado opuesto, la baja tolerancia a la frustración, según el tipo de crianza. Pero en adultos, ¿cuál es la consecuencia para una persona ya adulta? Un vacío emocional, ¿verdad? Conducta de riesgo, la incapacidad para poder mantener una relación afectiva pues con otras personas, ya sean amigos o ya sea una pareja, relaciones basadas en el poder, yo soy, yo puedo, yo mando, ¿verdad? A mí me tienes que obedecer tú porque ahora ya soy adulto, ya fui niño y ya obedecí, pero ahora yo soy el adulto. Relaciones conflictivas, la inestabilidad emocional, problemas con la autodisciplina, ¿verdad? Y más la autodisciplina en la crianza permisiva. ¿Recuerdan lo que les comentaba? Bueno, no hay reglas, no hay normas. Entonces, cuando yo llegue a la edad adulta, me cruzo los semáforos, le doy al tránsito, no hay reglas para mí, aquí a mí nadie me hace nada, soy intocable. Algo así. Ya lo hemos visto muchas veces. Avanzamos, por favor. Y ya para concluir, bueno, algunas preguntas. Había compartido yo antes del tema, entonces hubo unas personas interesadas y aquí está la respuesta a esas preguntas que me enviaron. ¿Cuál es la diferencia real entre la crianza consciente y la crianza tradicional o aquella crianza permisiva? Bueno, la diferencia realmente en cómo se manejan las emociones, principalmente la conexión, ¿verdad? Los límites que se establecen pueden ser alguna diferencia entre los padres y entre los hijos. La crianza consciente busca equilibrar principalmente el respeto con la estructura, a diferencia de el otro tipo de crianza, ¿no? En la crianza consciente yo te veo, te siento, te escucho, te acompaño, estoy presente, te respeto. Esa es la diferencia. En las otras, mucho de eso falta. Siguiente pregunta, ¿es verdad que en la crianza consciente no se utilizan castigos o premios? No, no hay castigos, hay consecuencias naturales, ¿no? Y no hay, por ejemplo, dice, en su lugar, usa las consecuencias naturales y la motivación interna, ¿verdad? No hay tanto premio, sino yo te motivo. En la motivación del padre como guía, claro que es un premio para que el niño aprenda a decidir por sí mismo qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto, o qué es lo que mejor le conviene, verlo de esta forma. Siguiente pregunta, ¿cómo ayuda este tipo de educación a que los niños desarrollen una mejor inteligencia emocional? La crianza consciente ayuda a desarrollar la inteligencia emocional porque esto le permite a los niños poder identificar, poder aceptar y regular principalmente sus emociones, ¿no? En lugar de guardarlas, en lugar de reprimirlas. Al ver que sus padres manejan el estrés tal vez de una manera calmada o regulan, ¿verdad? Entonces recordemos que ellos van a aprender de nosotros. Los niños aprenden a hacer lo mismo con sus propias emociones. Y última pregunta, ¿qué beneficios a largo plazo tienen los niños educados bajo este modelo al llegar a la edad adulta? Los niños educados en una crianza consciente se convierten en adultos que tienen mejor salud mental, principalmente, que tienen relaciones estables y una gran capacidad para poder resolver cualquier conflicto que se presente, cualquier problema o circunstancia. Al crecer en un ambiente principalmente de respeto, en un ambiente con límites claros o normas claras, pues esos van desarrollando habilidades para tener un éxito personal y laboral. Siguiente, por favor. Espero que hayan quedado